Llegó diciembre y con diciembre llegó nuevamente Política en Fuga. Aquí nos encontramos nuevamente en nuestro espacio para discutir y disentir sobre la política hegemónica de este bello país, Venezuela. Hoy vamos a hacer un balance del año, vamos a conversar un poco sobre las elecciones que se dieron recientemente el 6 de diciembre y en función a eso vamos a hacer una lectura de las elecciones. ¿Qué pasó? ¿Qué significa el resultado? ¿Qué significa la abstención? ¿Y es posible un cambio a través del voto? Varias de estas preguntas las vamos a estar respondiendo en estos minutos que los vamos a estar acompañando. Bueno, y la abstención entonces superó las expectativas, aunque era bastante previsible, ¿no? Sin embargo, hubo un momento donde hubo algo de incertidumbre, donde uno no sabía si de alguna u otra manera esta diversidad de tarjetas que habían surgido tenían la capacidad de representar algún tipo de descontento, ¿no?, de la población. Y creo que la primera lectura que podemos sacar es que ese intento de representar el descontento de una manera como tan oportunista, porque a la final son tarjetas electorales que se consiguieron en la negociación con el gobierno, no eran fuerzas políticas reales como tal. Y bueno, la población rechazó eso. O sea, fue el gran fracaso fue el de la oposición que participó en las elecciones, ¿no? Porque, bueno, evidentemente que el PSOE haya tenido una mayoría abrumadora significa que no representa, evidentemente, la situación política que vivimos en el país, ¿no? Y ese mensaje yo creo que es importante y que es importante resaltarlo, que es que la población, con todo el descontento que hay en el país, con la gran cantidad de protestas que ha habido este año, en esta situación donde la gente quiere reaccionar, ¿no?, quiere salir y defender las mínimas condiciones de vida, no se prestó, digamos, a que ese descontento fuera aprovechado por un grupo de tarjetas electorales que creían que iban a arropar el voto castigo, y con el voto castigo la gente iba a votar por lo que sea. Y no, la gente tiene unos criterios de dignidad que se impusieron finalmente, ¿no? Y eso yo creo que es importante, es lo más importante de la abstención. Y la gente que participó, digamos, de buena fe, podemos decir, en el proceso electoral, yo creo que tiene que reflexionar sobre eso, pues. O sea, cuando uno ve discursos como que, bueno, empezamos, logramos algo, qué sé yo, no sé, o sea, como reivindicando el proceso, no, tiene que haber una crítica profunda, porque el pueblo rechazó una manera de hacer política, digamos, bastante oportunista y muy artificial, ¿no?, donde era una posición absolutamente artificial, con liderazgos políticos revividos por el BTV, así como vimos a Enrique Mendoza en BTV. Y bueno, entonces hay un rechazo a una oposición artificial. Ese yo creo que es el primer punto. Yo creo que otro elemento para abordar dentro de estas elecciones, porque además es muy triste que un evento electoral sea tan triste, es decir, sea un fracaso, y sea un fracaso para toda la nación. El otro fracasado fue el gobierno, que además ya desde el primer momento empezó a presentar esto como una victoria, y la baja la baja participación la empezó a comparar con otros eventos electorales como el de Rumanía, etcétera. Es decir, ya empezó a generar un discurso en torno que esa es una gran victoria para el pueblo, porque pese a que estaba en bloqueo, en la situación que estamos, para ellos se presentó como una victoria. Y lo que nos está diciendo el resultado es otra cosa. Primero, que el gobierno fracasó porque no movilizó a la población. Pero además la población que votó por el gobierno, cada vez hay menos votos, pese al gran aparataje mediático que tienen y a la gran cantidad de recursos que gastaron. Entonces, el gobierno no moviliza más del 20% del voto. Eso es importante verlo porque hay una idea también generalizada que al gobierno lo sustenta una gente en cierto sector de la población. Y eso no es cierto. El gobierno no lo sustenta a la gente. Ya vimos que una minoría solo vota por el gobierno. Y dentro de la minoría hay mucha coacción, hay mucho miedo. Nosotros vimos audios, conocemos experiencias de cerca que gente del CLAT, los jefes de calles, las OVC, digamos, presionaban a la gente para que fuese a ejercer su derecho al voto. Ahora, la gente cayó, pero callando también dijo,
Primero que el gobierno no logró legitimidad, al menos internamente, con las elecciones, porque lo que vio fue un fracaso. Y es un fracaso que además, con esta asamblea ahora, teñida de rojo y con poca participación de otros elementos que generen balance del poder, el gobierno va a tener ahora nuevamente todo el poder y no va a hacer nada. Es decir, es una política que fracasó en ese sentido, pero que tuvo una victoria que fue convencer a estos pequeños grupos de la mesita de que podían tener alguna oportunidad y por lo tanto quedar ante una comunidad internacional como que habían unas oposiciones al gobierno y eran diversas, cuando era mentira. Es decir, por lo menos con la gente con que negoció no tenían una representación importante en el país porque quedaron en la nada. Incluso estas fuerzas que participaron no tenían, parecían no tuvieron ningún mínimo de capacidad de defender el voto o de garantizar condiciones o incluso los propios rectores en el CNE que habían logrado a través de las negociaciones no supusieron ningún tipo de contrapeso. Es decir, o sea, estas mismas fuerzas, por ejemplo, se criticaron el hecho de que el CNE extendiera una hora más de 6 a 7, cuando evidentemente no había nadie votando en todo el país. Es decir, hubo todas las irregularidades, todas las denuncias de la coacción frente para manipular a la gente con el CLAP y todo eso para que fuera a votar. Y en el marco de estas condiciones, no hubo ningún tipo, o sea, evidentemente eran fuerzas muy artificiales. O sea, eran fuerzas, digamos, que no tenían ningún tipo de contacto con la gente, ¿no? No eran fuerzas políticas reales, por decirlo así. Y eso hace que haya habido un fraude o no. El gobierno esa votación pudo haber estado inflada, ¿no? Simplemente no había herramientas para poder garantizar que haya una transparencia o algún tipo de, digamos, de contrapeso en el proceso electoral, ¿no? Y eso creo que nos damos cuenta de que el CNE, que en algún momento intentó pintarse como que había gente independiente o qué sé yo, finalmente eso no sirvió para nada y el PSUV pudo hacer lo que quiso, ¿no? O sea, cuando necesitó extender el periodo electoral lo extendió, y ahorita incluso días después que todavía no se sabe quiénes van a ocupar los curules, entonces para que quede a un diputado de este grupo de los alacranes lo pasan de una lista a otra para que quede y tal. O sea, en fin, se genera todo la forma en cómo se han mantenido las elecciones y con ningún tipo de credibilidad, ¿no? Otro punto, Miguel, de este gran fracaso y otra derrota que sufre indirectamente es la oposición más tradicional que no participó en las elecciones. Es decir, ellos no participaron en las elecciones, pero también el simulacro, las jugadas que tenían con Guaidó también va a tener un fin, porque eventualmente esta asamblea, con todo lo que hemos descrito, va a gobernar. Y eventualmente la comunidad internacional la va a reconocer porque es la que va a estar gobernando. Entonces nosotros también vemos que eventualmente la estrategia Guaidó va a terminar también en el fracaso. Y pese a que está haciendo una consulta, que es lo que yo creo que va a terminar también en un rotundo fracaso, porque, y no es por el hecho precisamente de la democracia, no es que la gente no cree en el voto como método para salir, sino que no cree en la clase política, por lo tanto no vota por la clase política. Exactamente. Y sí, no, y ahora con este lado de la saliente Asamblea Nacional, dirigida por Guaidó, lo que se ve es que es un proceso cada vez más hacia el exilio. O sea, cada vez termina siendo una oposición que funciona más en la arena internacional, capturando fondos internacionales de la ayuda humanitaria para poder mantener su nómina y su administración de un supuesto gobierno interino o en el exilio, como sea. Pero bueno, a eso se dirige y a eso parece ser el fin de la consulta. O sea, la consulta que en donde también seguramente lo más probable es que haya muy poca participación, ¿no? Lo que va a terminar siendo, o sea, ellos están buscando, parece ser, es como legitimarse para seguir recibiendo fondos, pero toda su estructura cada vez la pasan afuera, así como Leopoldo López salió y termina siendo una figura afuera, así como Julio Borges está fuera de hace tiempo, y el mismo incluso Guaidó en una entrevista recientemente dijo que estaba pensando también ir al exilio, entonces termina, es increíble, pero pareciera que los intereses políticos para seguir recibiendo fondos, tener algún tipo de ventana con la cual no morir políticamente en los medios, es el único objetivo,
de esta clase política, y no hay ningún tipo, digamos, de estrategia para que la gente recupere un mínimo de condiciones de vida, ¿no? Y lo más increíble aún, que esta situación, este abandono a la población en general, se da en el momento en que la población ha generado la mayor cantidad de protestas, digamos, en los últimos años, ¿no? O sea, este ha sido un año de miles de protestas, unas más espontáneas, una más con más organización, pero ha sido un año donde la población ha buscado por todas las maneras movilizarse frente a la crisis de los servicios, el salario, los derechos humanos, todo. Y es el año cuando la clase política más lo abandona en función de mantener sus pequeños espacios de acumulación de recepción de recursos. Y eso también es lo que significa la abstención, ¿no? O sea, una población que quiere disputar sus derechos, que se quiere movilizar, pero que no encuentra una elección en donde efectivamente vaya a elegir algo, ¿no? O sea, y no porque no cree en el voto, sino porque esa elección planteada en la Asamblea Nacional con esos candidatos no representaba nada que a la población le interesara movilizarse o que le interesara respaldar. Eso es un punto importante, Miguel, este punto de otra lectura que le damos a las elecciones. Primero porque la gente durante todo el año 2020 ha demostrado que la calle también es un espacio para hacer la democracia. Y si bien no se ha traducido en grandes manifestaciones, sí se ha traducido en numerosas manifestaciones, porque también entendemos que el hecho del voto no es el único espacio democrático. Y la gente lo ha demostrado durante todo el 2020 que está ejerciendo la democracia por otros medios que no son el voto, es decir, por la representación directa. Porque al no creer en la clase política, lo que hacen con la protesta es la representación directa de sus intereses, sin mediaciones. Y es precisamente y además contra eso el gobierno nacional, digamos, ha empuñado todo el aparato militar y todo el aparato represor para estar contra esa representación legítima de la sociedad, que es la representación de sí misma. Ese es otro elemento importante, creo yo, a destacar, que la gente si bien no votó, pero sigue construyendo o al menos democracia. Es decir, que la gente no es que no cree en la democracia, es que, como decía, no cree en la clase política, porque la clase política demostró una vez más que Venezuela, la nación y su gente no están dentro del debate de la discusión, sino sus intereses particulares. Sí, y justamente, sobre eso, lo que tenemos, la situación ahorita de la gente que está presa, ¿no? Por protestar, dirigentes sindicales. Está el caso del dirigente sindical Eudis Girot, junto a otros trabajadores petroleros que todo este año generaron protestas en PDVSA, en el oriente y occidente del país, y hoy están presos por terrorismo. Está el caso de Ronnie Álvarez, un trabajador de Guayana que lleva 8 años preso. Está el caso de los presos de las protestas más espontáneas que surgieron por servicios, donde la gente le meten 10, 15, 20 años por terrorismo, atentar contra la patria y todas esas cosas y son jugados en esas acusaciones. Además. Exactamente. Entonces, lo que ha pasado, lo que está ahorita en la oscuridad en este mapa político, en esta situación política, digamos, donde vimos de estas elecciones y la consulta y todo eso, es que detrás de todo eso hay una gran cantidad de gente que está siendo perseguida, está siendo criminalizada y que aún así se está movilizando, ¿no? Y esa gente no está ni en el tablero político de la consulta ni de las elecciones del gobierno. Pero hay una fuerza importante y que en algún momento se va a tener que expresar. Si la clase política está haciendo todo lo posible, porque en su juego, tanto en la consulta como en las elecciones, no esté esa voz del descontento, entonces el descontento va a tener que buscar otra manera de expresarse, ¿no? Otra manera de luchar por la democracia. Y yo creo, no sé qué te parece, Jefferson, pero para el próximo año, o ese descontento se expresa a su manera, y a su manera efectivamente son con medidas de presión colectiva, tipo protestas o tipo movilizaciones, o se genera o canalizar una forma electoral en la que la gente sí pueda, digamos, o sí esté motivada a defender su voto. Entonces lo que nosotros preguntamos, ¿en qué tipo de elección ahorita la gente sí se comprometiera a participar para expresarse, ¿no? Evidentemente no va a votar por los alacranes o por el PSUV o por este escenario, digamos, artificial que se creó, no funcionó y eso es un éxito, me parece. O sea, un éxito de la dignidad de la gente, sobre todo. Pero para el próximo año, si no se plantea una lucha que tenga que ver con un referéndum, por ejemplo, revocatorio, o con un referéndum, digamos, que abra la vía a un cambio político, la población se va a tener que expresar, pues la situación es alarmante, ¿no? Yo creo que en ese sentido el tema de la democracia se rescata nuevamente con la posibilidad de un referéndum.
bien sea un referéndum presidencial, un referéndum para renovar todos los cargos de elección popular, porque allí no estaría en juego estaría en juego la clase política para desplazarla, pero no necesariamente estaría, digamos, el voto ligado directamente con una clase política particular. No es que estás apoyando una clase política, es que efectivamente estás abriendo un camino mediante la democracia y mediante además la soberanía popular que hoy que hoy no está en juego. O sea, que definitivamente no está expresada en las elecciones. Podría abrirse un juego interesante y además mucho más democrático porque es mucho más diverso, porque no hay una representación. Es decir, es democracia directa porque no está mediada por las representaciones. Yo creo que esa puede ser una vía. Y es una vía, bueno, que se ejerce presión con movilización, y sobre todo, bueno, para garantizar que ese referéndum, sean cual sea, pueda tener... no pase como el intento de referendo del 2016, que fue engavetado y silenciado. Yo creo que eso es una vía importante y ese es el tipo de elección que yo creo que estamos llamados a hacer en Venezuela. Es decir, cuando el gobierno dice y los demás que las próximas elecciones son las elecciones gobernadores y luego las alcaldes, lo que está es intentando como no ver el problema de frente. Sí, y pensando también en qué nos depara, ¿no?, el próximo año. El gobierno, bueno, el país evidentemente ha llegado como a un nivel de destrucción general, sin servicios, sin petróleo, sin nada, sin instituciones, sin nada. La gente cocinando a leña. Exacto, ¿no? O sea, la destrucción total. Y la estrategia del gobierno, lo que ha parecido ser, lo que ha adelantado con lo de la ley antibloqueo, es la privatización general del país, pero una privatización además confidencial, o sea, una privatización con quienes se han relacionado todos estos años a través de una economía bastante mafiosa, bastante oscura, ¿no? O sea, oscura en el sentido de que no está a la luz, digamos, de los ciudadanos, por decirlo así. Y eso es lo que se ha venido adelantando. Así, ya hay vecindarios que han sido sustituidos por empresas iraníes, ya se han privatizado centrales azucareros y todo eso, y en algún momento lo más probable es que haya un camino hacia la privatización de los servicios. Y eso lo que va a hacer es ponerle cada vez más pesos a la gente, ¿no? Si ahorita la gente, si ahorita uno está esperando, o sea, que llegue el agua y todo eso, ahora esperar que llegue el agua va a ser también esperar una factura, de $20, de 30, 40, de lo que significa un servicio así. Y frente a ese plan, evidentemente, que era como el proyecto que se configura con esta nueva Asamblea Nacional controlada por el PSUV, va a tener que haber un tipo de resistencia social, ¿no? O sea, de alguna manera el conflicto se va a agudizar porque ya no se trata simplemente de un gobierno que va dejando que todo se destruya, sino que ahora, digamos, pasa a la ofensiva, ahora pasa, digamos, al despojo directo, digamos, después de que destruyó todo, ahora es la subasta del país. Es como la teoría del shock, que se decía que se hace teoría del shock para que la gente luego aclame las medidas de privatización. Pero lo que nosotros también entendemos es que estas medidas de privatización, sobre todo oscuras, además que dependen directamente del presidente de la República, que es el que le da el poder, la ley antibloqueo, para hacer y deshacer lo que le dé la gana. Lo que nosotros vemos es que históricamente esas medidas han tenido unas respuestas importantes de la gente, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Nosotros vimos ya que en la década de los 90 y principios de los 2000 hubo unas respuestas importantes hacia eso. Lo que creo es que puede el remedio del gobierno terminando ser peor que la enfermedad. Y se puede generar, si no se canaliza por las vías como más institucionales y menos violentas, un estallido, Miguel. Sí. Y yo sé que el fantasma del estallido está desde hace años en el país, como que va a pasar algo, pero digamos las condiciones de la población son cada vez más paupérrimas y las protestas son cada vez mayores. Y yo creo que en el 2020 no se desarrollaron mayor número de protestas y con mayor peso por el COVID. Sí, claro, la pandemia fue como una especie de ralentización, fue un parado de la situación. Sí, y bueno, fueron meses de letargo, ¿no? Pero sí, ¿no? El próximo año pareciera que empieza con bastante conflictividad. Y bueno, es una situación que yo, por un lado, expresa, bueno, toda esta crisis que hemos venido hablando, la desconexión con la clase política y todo eso, pero también es una oportunidad que tenemos los que estamos aquí en Venezuela, los que queremos seguir construyendo formas de hacer política distintas, que queremos reconstruir las organizaciones sociales en el marco de la diversidad, de la lucha democrática. Hay una oportunidad por reconstruir una forma de hacer política, ¿no? Porque lo que ha dejado, digamos, la población expresada es que hay un gran vacío, pero también lo que ha dicho es que ese vacío no lo va a rellenar el primer oportunista que vea, ¿no? La única manera de llenar ese vacío es con la participación directa de la gente en la política nacional. Y bueno, eso es lo que espera, mucha conflictividad, un vacío político, pero también una oportunidad para reconstruir mínimas bases de un tejido social que pueda
empezar a recuperar derechos que se hayan perdido, ¿no? Además también, bueno, el Estado parece estar en una crisis, o sea, el gobierno ha pasado por la creación como de tantas mafias o sea, lo que ha sido es como expandir una dinámica mafiosa en donde cada cuerpo policial o cada espacio institucional de poder es simplemente un grupillo para sacar dinero, ya sea a través de la extorsión, ya sea a través de la corrupción, etcétera. Y eso parece, bueno, ha generado monstruos. El caso más importante ha sido el del FAES. El FAES, como vimos hace unos meses atrás en un video donde hacían a unos trabajadores abrir un hueco, lo más probable para enterrarlos ahí, y eso generó toda una conmoción en las redes sociales y una denuncia y toda una campaña alrededor de disuelvan las FAES, ¿no? Eso, o sea, ahí vemos expresados como los niveles de violencia también y de generación mafiosa de estos cuerpos policiales y particularmente del FAES, ¿no? Y que además una política de Estado, es importante ver que no depende solo, como el gobierno lo ha hecho presentar, que son individuos que cometen delitos porque abusan de autoridad, no. En esto de la ideología gubernamental, que es la unión cívico-militar policial, la figura represora está ahí, porque además son tres elementos, es lo policial, es lo militar y es lo cívico. Y los únicos que no tienen pistolas son los cívicos. Es decir, del resto para allá el 70% de esa ideología es una ideología que va con la represión y es una política además de Estado. Que si bien el fiscal salió a denunciar y dijo tres estupideces ahí, tres gafedades, que al final decía que él estaba sorprendido, no sabía que le pasaba el FAES. Sí. Pero este señor no vivía en Venezuela, no ve constantemente la violación de los derechos humanos, la extorsión, la delincuencia que constantemente estos organismos policiales se hacen pública en la población, se hacen notoria en la población. Es decir, no es que es un secreto, no es que no es que es un rumor de que las fuerzas policiales están actuando fuera de su jurisdicción, es como una cosa palpable. Entonces nosotros nos vemos constantemente cuando se meten en las zonas populares a matar gente, o cuando estas mismas fuerzas represoras van a buscar a periodistas, a políticos, a dirigentes sindicales y meterlos presos. Es así. Y esos son parte de los problemas que vamos a tener que afrontar, digamos, para cualquier reconstrucción democrática del país. Sí, es así, y el FAES se ha convertido en digamos, en un problema, digamos, fundamental para el país, sobre todo porque se trata de un grupo que es armado hasta los dientes por el Estado, pero con total, digamos, con total permiso para hacer lo que le den en gana, con tal además de extorsionar a la población, porque es un cuerpo que vive de cobrar vacunas, de generar, digamos, ingresos de recursos en la medida en que se mete en un mundo cada vez más delictivo y se convierte casi en una especie de banda parapolicial, paramilitar, en fin, que funciona de esa manera. Entonces yo creo que los retos que tenemos es la construcción de una nueva política, nuevos espacios democráticos, mayores movilización y la lucha por los derechos humanos en el 2021, ¿no? El año mítico de Hugo Chávez. Entonces yo creo que con esto podemos cerrar el último capítulo de Más de 2020, ¿no? De Política en Fuga, que es un proyecto además que están haciendo, que esperemos que los que nos escuchan nos sigan escuchando y que nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, seguiremos en este 2021 hablando, conversando y sobre todo haciendo. Así es, bueno, nos encontramos por ahí en los espacios que serán.